Saludos, yo soy Carlos Hurtado Seijas, estudiante del tercer año de Derecho en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora. En esta oportunidad les voy a hablar de un subproyecto muy importante en la carrera del Derecho, como lo es el Derecho Probatorio. Vamos a hablar específicamente de lo que son los documentos, la experticia, las inspecciones judiciales, las presunciones iuris et de iure y las presunciones iuris tantum. Iniciemos con los documentos. Un documento es una constancia escrita, ya sea en formato físico o virtual, que describe un hecho, una circunstancia específica. Según el diccionario de la Real Academia Española, lo define como un escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como tales para probar algo. La naturaleza jurídica de los documentos pues tienen la materialización por escrito de hechos y acontecimientos de la vida o tráfico jurídico diario económico, en virtud del cual se crea, se modifica o se extingue una determinada situación jurídica. Elementos de los documentos, elementos materiales, el soporte del documento y el vehículo que lo transporta, es el soporte, el material, el papel, el físico. Elementos gráficos, pues la forma en que la información está expresa. El soporte puede ser letras, puede ser números, puede ser puntos o píxeles. Elementos lingüísticos tiene, bueno, es el término lenguaje, en un sentido amplio, pues lenguaje escrito, audiovisual, pero también un idioma o un software pudiera ser. Elementos intelectuales es el contenido en que el documento quiere transmitirse. Se clasifican pues en documentos simples, que son oficios, la carta, el memorándum, el libro de registro, el libro de caja, recibo, etc. Tipo documental compuesto, bueno, es formado por dos tipos. Puede ser documentales que se sustentan entre sí y cuyo contenido mantiene una unidad de información. También tenemos otra clasificación como públicos y privados. Entre los públicos tenemos los documentos registrales, los judiciales y los notariales. Los privados son aquellos escritos en que se incluyen sin intervención de un notario, declaraciones capaces de producir efectos jurídicos como la constancia de trabajo, las certificaciones, la constancia médica, entre otros. El documento público autenticado, pues es importante tener claro que todo documento público es autenticado, pero no todo documento autenticado es público. Explicando esto, se puede afirmar junto a Abel Carías que el documento es público porque lo forma o interviene allí una persona, un funcionario autorizado por la ley para dar certeza de hechos jurídicos que ha realizado, ha visto o los ha oído. Oportunidad y formas para la presentación en juicio. Bueno, tal como lo señala Bello Tavares, dicha actividad procesal es imprescindible para las partes en el proceso, por cuanto, conforme al artículo 1354 del Código Civil, quien debe probarla y quien pretenda que ha sido libertado de ella debe por su parte probar el pago o el hecho que ha producido la extinción de su obligación. Otras pruebas escritas tenemos los libros de comerciantes, las cartas, los telegramas, los registros, los papeles domésticos, los memorándum y las publicaciones en los periódicos, en los diarios. Hablemos ahora de lo que es la tacha de documento. La tacha se refiere a un procedimiento por el cual pues, las partes en un juicio cuestionan la autenticidad de un documento. La ley de procedimientos civiles en Venezuela, en su artículo 429, establece las reglas para la formalización de este procedimiento. Según Vaca 2010, acota que la tacha es como la acción parcial o totalmente
de la eficacia probatoria de un documento. También tenemos que, bueno, las bases legales de la tacha está contemplado en el Código de Procedimiento Civil, el artículo 438, el 439 y el 440. El 440 señala que cuando un instrumento público o que se quiera hacer valer como tal fuere tachado por vía principal, el demandante expondrá en su libelo los motivos en que funde la tacha. También las tenemos dentro de esta exposición, las clases de tacha. El Código de Procedimiento Civil pauta la forma de proponer el reconocimiento de tales instrumentos, la oportunidad de reconocerlos o tacharlos dentro del mismo proceso. De esta manera, pues el artículo 443 y el 444 mencionan los siguientes tipos de tacha. Tacha por vía principal, ya sea como objeto principal de la causa. En este caso, el demandante expondrá en su libelo el motivo en que funde la tacha. Y la tacha por vía incidental es la que se propone cuando se propone en cualquier estado o grado del proceso por los motivos expresados en el Código Civil. También tenemos la tacha de documentos públicos y privados. El Código de Procedimiento Civil establece en el artículo 438 que la misma se puede proponer en procesos civiles, bien en forma principal o en forma incidental, vale decir que solo tendrá por objeto la declaratoria de falsedad del instrumento público que puede ser tachado. Y el valor probatorio de la tacha depende de la naturaleza del documento, si es público o es privado, las formalidades con las que fue otorgado, las pruebas que se aporten para confirmar o refutar la autenticidad, la valoración que realice el juez de las pruebas presentadas. Hablemos de la prueba de informe. Se promueve mediante la presentación de un informe elaborado por un experto en la materia, quien debe fundamentar sus conclusiones en conocimientos técnicos y científicos, y el informe debe ser claro, preciso y firmado y sellado por el perito. También tiene sus requisitos. El informe debe ser claro, preciso, objetivo, debe estar debidamente firmado y sellado por el perito. El valor probatorio dependerá de la credibilidad del perito y de la solidez de los fundamentos técnicos en los que se basa ese perito. La prueba fotográfica, la prueba fotográfica se promueve mediante la presentación de las fotografías originales o de copias autenticadas en un procedimiento, en un juicio. Los requisitos, las fotografías deben ser claras, nítidas, relevantes y deben estar debidamente identificadas. El valor probatorio de la fotografía, pueden ser un medio de prueba muy valioso, especialmente cuando se trata de hechos materiales o de la apariencia de personas o cosas. Sin embargo, su valor probatorio dependerá de la autenticidad de la forma en que se interpreten esas fotografías. Hablemos ahora de otro tema, como lo es la experticia. La experticia es un medio de prueba utilizado por las partes y ordenado por el juez, en el cual se encomienda a determinadas personas que posean particulares conocimientos técnicos en su profesión, arte o industria. Principios generales para su aplicación: principio de oralidad, principio de control y contradicción. También tenemos el principio de inmediación. También tenemos el principio, el principio de inmediación, que David Echandía señala que donde se cumple mejor la inmediación es en los procedimientos orales, y que estos son especialmente importantes en materia de testimonios, inspecciones judiciales, indicios, interrogatorios a las partes y los peritos. La prueba de experticia, en el ordenamiento jurídico venezolano, el Código de Procedimiento Civil, en el artículo 395 los establece: son medios de prueba admisibles en juicio aquellos que determina el Código Civil. El presente código y otras leyes de la República pueden también presentar esos medios de prueba que consideren conducente a la demostración de sus pretensiones. Nombramiento de expertos, oportunidad y capacidad de juramentación. El artículo
del Código Civil venezolano, el 1424, señala que los expertos serán nombrados por las partes de común acuerdo, y a falta de acuerdo, pues cada uno de ellos nombrará un experto y el tribunal nombrará otro. Se interpreta de la lectura de este artículo que la designación de los peritos corresponde a las partes involucradas en el proceso, lo cual harán de común acuerdo, es decir, cada parte nombrará un perito y el tribunal le corresponde designar un tercero. Incluso la parte no compareciente al acto de nombramiento de expertos en un proceso debe ser suplida de oficio por el tribunal haciendo ese nombramiento. La práctica de la experticia pues tiene plazos y tiene prórroga. La fijación del plazo para practicar la experticia y su eventual prórroga conforme a lo citado en los artículos 460 y 461 del CPC, en el sentido que la eventual prórroga de aquel por un tiempo que supere o exceda el lapso general de la evacuación no implica que este lapso ha quedado extendido o prorrogado por el mismo tiempo de aquel, y por ello la preclusión del lapso general de la evacuación de las pruebas. La práctica conjunta y observaciones de las partes en el acto. Bueno, señala también el artículo 463 del CPC que los expertos practicarán conjuntamente las diligencias. Las partes podrán concurrir al acto personalmente o por delegados que designaren por escrito dirigido a los expertos y hacerles las observaciones que crean convenientes, pero deberán retirarse para que los expertos deliberen solos el dictamen pericial y sus consideraciones. El dictamen pericial deberá contener de manera clara y precisa el motivo por el cual se practica, la descripción de la persona o cosa, objeto del mismo en el estado o modo en que se halle. Debe ser preciso allí el dictamen pericial. El dictamen se presentará por escrito, firma, sello y sin juicio del informe oral en la audiencia. Las inspecciones judiciales. Las inspecciones judiciales pues son las visitas o la experticia o pericia desde el punto de vista jurídico, y constituye un elemento del proceso que nace de la solicitud de la parte como elemento probatorio en el lapso de promoción de las pruebas, poseyendo un espíritu de afirmación de hechos con características técnicas pero no asertivas, siendo un medio de prueba peculiar, autónomo, mediante el cual el experto se configura en auxiliar del juez para investigar el objeto de la controversia. Objeto y elementos. El objeto de la inspección judicial es la verificación de hechos materiales perceptibles sensorialmente en cualquier clase que el juez pueda examinar y reconocer. Se trata de acreditar no solo hechos, sino el estado de las personas, cosas, o para determinar circunstancias concernientes a la cosa que está en litigio. La inspección ocular en el Código Civil y el procedimiento civil, pues la legislación venezolana, ni el Código Civil, ni el procesal da una definición de la inspección judicial, pero sí enuncia el objeto. Así tiene pues que el Código Civil en el artículo 1428 establece el reconocimiento de la inspección ocular puede promoverse como prueba en algún juicio para hacer constar circunstancias o estado de lugares o cosas que no se pueda o no sea fácil acreditar de otra manera, sin extenderse a apreciaciones que necesiten conocimientos periciales. El valor probatorio. La prueba tiene que reunir todos los requisitos para que tenga validez y logre eficacia probatoria, de manera que no pueda asignársele mérito probatorio a priori y absoluto. Como es un registro de hechos, debe estar concatenada a otros elementos de convicción que obviamente no entren en contradicción. Oportunidad para la realización de esta prueba. En principio,
es de iniciativa de las partes. Está enmarcada en los medios probatorios que pueden utilizar las partes para demostrar sus pretensiones, de manera que la puede solicitar cualquiera de las partes en el proceso sobre puntos de hechos que sean controvertidos con relación a personas, cosas o lugares, incluso documentos. También podrá ordenarla oficialmente el juez de la causa cuando lo considere oportuno. Requisitos de existencia, validez y eficacia. La conducencia del medio respecto del hecho inspeccionado. Por lo general, la inspección es un medio idóneo para probar hechos susceptibles de percepción directa por el juez, pero si es necesario aplicar la inspección, para ello pues se requiere una experticia. La pertinencia del hecho inspeccionado, el hecho que se prueba con la inspección, debe estar relacionado con la causa del proceso. Que el acta sea clara, precisa y redactada conforme a la exigencia legal. El acta debe permitir conocer con seguridad los hechos que fueron observados por el juez. Que no se haya producido una rectificación o retractación del funcionario que realizó la inspección. Si el funcionario expresa que incurrió en error en sus percepciones, bien sea porque confundió las sensaciones y la calificación de ellas, deberá hacerlo constar por escrito. Por escrito, esto significa que el acta de la inspección pierde el valor probatorio. Requisitos de existencia, validez y eficacia. Bueno, que no haya reserva legal sobre el objeto de la inspección. Debe garantizarse el derecho al contradictorio. La prueba debe hacerse mediante constancia pública en autos anterior a la realización para que las partes puedan ejercer sus derechos. La prueba clandestina es totalmente nula porque viola el derecho a la defensa. También tenemos los sujetos en la práctica de la inspección judicial. En cuanto a la concurrencia del acto de la inspección, el artículo 473 CPC señala: para llevar a cabo la inspección judicial, el juez concurrirá con el secretario o quien haga sus veces y uno o más prácticos de su elección cuando sea necesario. Derecho de las partes en la práctica de la inspección. Las partes por sí o mediante sus representantes tienen derecho a asistir al acto de la inspección judicial. Este derecho no es de simple concurrencia, sino que tienen derecho a realizar observaciones y pedir que éstas se incorporen al acta. Todo ello lo prevé en los artículos 473 y 474 el Código de Procedimiento Civil. Hablemos ahora de las presunciones iuris et de iuri y las presunciones iuris tantum. Las presunciones absolutas de iuris et de iuri están contempladas en el artículo 1397 del Código Civil. Bueno, son aquellas que no admiten prueba en contrario, por lo que se considera completamente cierto un hecho por disposición de la ley, mientras que las presunciones iuris tantum, artículo 1398 del Código Civil, serán igualmente presunciones legales, pero que se tendrán por ciertas hasta que no se pruebe lo contrario, por lo que el hecho se considerará cierto a menos que se logre demostrar la falsedad del hecho presumido. Se clasifican pues por razón del sujeto. Las creadas por el legislador son las presunciones iuris o legales. Las formadas por el juez son presunciones de hecho o hominis. Se clasifica también atendiendo a su contenido. Pueden ser iuris de iure, que se establece como verdad incontestable la existencia legal del hecho deducido y se rechaza toda discusión probatoria acerca de él. Y las presunciones iuris tantum, que la ley impone al juez que tenga por verdadero los hechos que se deducen de ciertas pruebas circunstanciales, pero permite a los interesados demostrar la inexactitud de la inducción fundada en dichos hechos. También por razón del campo del derecho, las presunciones que regulan situaciones jurídicas sustanciales, presunciones que regulan situaciones procesales. El marco legal, bueno, el artículo 1399 del Código Civil venezolano estatuye, pues, las presunciones que no estén establecidas por la ley quedarán a prudencia del juez.
quien no debe admitir sino las que sean graves, precisas y concordantes, y solamente en los casos en que la ley admite la prueba testimonial. Valor probatorio, bueno, si bien es cierto que no hay actividad probatoria con relación a las presunciones, como sí lo tienen los otros medios, quien se favorece debe alegar el hecho presunto y el hecho base debe estar fijado por medio probatorio. Bueno, muchas gracias, ha sido todo. Ha sido un placer hablarles nuevamente a través de esta vía de lo que es el derecho probatorio.